Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hace unos días vi un video de Yoyo del canal de Salmorejo Geek, donde dice que recordaba que yo grababa mis primeros videos en el auto. Y sí, me gustaba porque iba a lugares eh, como la playa o lugares más abiertos para hacer mis grabaciones. Y con lo del chroma key, eso se ha perdido un poco, cambiar un poquito los paisajes. Y ahora que es un día muy hermoso, me dieron ganas de hacerlo otra vez, volver a grabar aquí en el auto, en la isla de la fantasía. Y podemos ver que aunque es muy temprano, estamos hablando como aproximadamente las 8 de la mañana, y hay gente en la playa lista a divertirse. A ver si podemos hacer un zoom. Y hay gente buscando guardar sus lugares para estar aquí en la playita. Y aunque el paisaje es muy hermoso, no venimos a mostrar la playa, sino a hablar de otro tema. En este video vamos a hablar acerca de la programación en lenguaje C. Por allá veo una plataforma, a ver si le podemos hacer zoom. La cámara cuando está en modo video no es tan buena. Luego le tomaré una foto para que vean el poder que tiene un Android y no las tonterías del iPhone. Pues bien, como estaba diciendo, el asunto de lenguaje C. Es que ayer estaba en un grupo de programadores en donde empezamos a hablar acerca de bits, de tipos de datos, hexadecimal, y me recordó lo rico y lo bonito que es programar en lenguaje C. Y les comenté, esto me está dando ganas de hacer un video que hable sobre el lenguaje C, pero todavía no sé de qué hablar. Y ahora se me ocurrió de qué hablar. Lo que vamos a hablar es acerca del lenguaje C como nos lo han vendido, pero como prácticamente nunca lo he visto, o por lo menos casi no he visto material de esto en YouTube y poco en internet. Siempre nos venden la idea de que el lenguaje C es un lenguaje... Tuve que hacer una pausa, de hecho no es que yo quisiera, la cámara se me cerró debido a que en mi país ahora mismo estamos en elecciones, en campañas políticas, y ni el teléfono más poderoso del universo es capaz de aguantar toda la basura que llega de forma de mensajes y de propaganda. Pero bueno, ya he borrado muchísimo, me tomó más de 5 o 10 minutos borrar toda esa basura, pero parece que ya tengo espacio para continuar. Entonces, como decía, en el lenguaje C siempre lo vemos como un lenguaje, y nos dice como un lenguaje multiplataforma, es decir, nos dicen que si nosotros queremos escribir programas que se ejecuten en todas las plataformas, deberíamos usar el lenguaje C. De hecho, es un lenguaje multiplataforma, así es como está definido el lenguaje C. Por eso es que sistemas operativos como Unix están escritos en él, Linux, y todos sabemos que Linux corre hasta en la licuadora. ¿Por qué? Porque con el lenguaje C tú puedes meterte a código máquina, puedes compilar a esos procesadores aunque sean humildes y puedes hacer que funcione. Pero casi nunca vemos ejemplos de esto. Ahora la pregunta es, si C es tan maravilloso, entonces ¿por qué existe Java? Recordemos que Java llegó con la promesa de darnos un programa
que lo escribimos una vez y se ejecuta en cualquier dispositivo. Entonces, si ya está C, ¿para qué querríamos Java? Y es que aunque la promesa parece la misma, son completamente diferentes. Java promete, por medio de una máquina virtual que también está escrita en C, y esa es la que lo hace multiplataforma, Java promete que el programa que tú hagas se va a ejecutar en cualquier lugar siempre y cuando esté sobre la máquina virtual de Java. Esa es la que estaría escrita en C, que es multiplataforma en sí misma. ¿Y cómo hacemos que C sea multiplataforma? Bueno, cuando nosotros estamos escribiendo código en C, podemos crear pequeños bloques. Estos bloques son específicos a una arquitectura, es decir, mucho del código, tal vez un 90%, un 80%, si estamos escribiendo, por ejemplo, un sistema operativo o algo que queremos ejecutar en diferentes sistemas operativos, inclusive en diferentes CPUs, muchos de este código será compatible, excepto el específico a esa arquitectura, el tipo de manejo de memoria para un CPU específicamente, una API. Un API es un servicio del sistema operativo. Por ejemplo, ordenarle al sistema operativo que cree un directorio, una carpeta. Tú en Linux das mkdir, nombre del directorio, y se crea. Y te olvidas. Sí, pero abajo eso no es así de sencillo. Abajo tiene que hablar con el kernel, y este kernel tiene que hacer instrucciones máquina hacia la arquitectura en la que estás, que puede ser un ARM, un PowerPC, un x86. Pero tú solo diste mkdir y te olvidas de eso. Sí, bueno, la parte que va a crear el directorio en diferentes arquitecturas, o que va a llamar un API muy específico del sistema operativo, pues podría ser diferente en cada sistema operativo. Entonces, específicamente ese detallito que lo hace amarrarse a un sistema operativo es donde se tiene unos trucos para hacer multiplataforma. Tiene unas cosas que se llaman macros. En la macro tú puedes definir una condición macro, un if-def, o sea, un if de definición, una condición de definición. Este bloque, tú le pones código y lo condicionas a la arquitectura. El compilador lo lee y dice, esto lo voy a ignorar a menos que se trate de la arquitectura a la que estoy compilando. Si se trata de Linux, o si cumple, por ejemplo, con POSIX, voy a ejecutar esto. Si no, no tengo por qué ejecutarlo. Y se sigue con un bloque condicional que dice, mira, esto es Windows. Obviamente, al ser Windows, no es Linux, ignoré el bloque anterior, pero voy a hacerle caso a este bloque porque este es el que me dijeron que tenía que ejecutar. Por ejemplo, la forma de manejar las rutas de directorios o de archivos en Windows y Linux. En Windows todos sabemos que el disco principal es C2 puntos diagonal invertida y seguida de los nombres, pero además la diagonal tiene que ser invertida. Eso no es así en Linux. Entonces imagínate hacer un mkdir en C, y tú pones la ruta donde quieres poner el directorio, le pones C2 puntos mi directorio, y además le tienes que poner diagonal invertida. Eso sería en Windows. Si tú compilas eso en Linux, va a funcionar. Sí, va a funcionar perfectamente porque se respetó la cadena del string del nombre de la ruta del directorio. El mkdir existe en ambas plataformas, o sea, C es multiplataforma en ese sentido. Pero ¿qué va a pasar cuando lo ejecutes? Obviamente Linux, cuando reciba la orden, oye, créame este directorio, va a brincar el kernel y le va a decir, oye, aquí no existe C2 puntos, aquí no existe diagonal invertida. Yo empiezo con la diagonal que es root, y además mis diagonales no son invertidas, son las diagonales de división. Y va a fallar. Y si no está bien manejado el error, el programa va a explotar ahí mismo. O sea, no va a poder avanzar a menos que tengas un muy buen manejo de errores. Entonces, ¿qué va a hacer la macro? Va a decir, mira, aquí hay dos mkdir, imaginando que estamos haciendo un programa para Windows y Linux, pero es el mismo programa. Entonces metes una macro y dices, específicamente aquí este código puede ser conflictivo en Windows y en Linux. Voy a crear un bloque que solamente se compila si me encuentro en Windows, y ahí le pongo mkdir C2 puntos diagonal invertida y mi ruta de directorio. Ahí va a funcionar perfectamente. Pero si se está compilando para Linux, entonces voy a ejecutar este otro bloquecito que tengo acá, que está condicionado a que si se trata del sistema operativo Linux, lo cual evita que se compile el de Windows. Y entonces ahí el mkdir es diagonal normal de root con mi nombre de directorio, y aquí no pasó absolutamente nada. Así es como funciona la multiplataforma de los programas de C.
donde los bloques de código se compilan de acuerdo a las capacidades y el sistema operativo. Eso también es útil cuando tienes procesadores, no sabes ni a qué procesador vas. Es medio complicado porque puedes compilar para un procesador que tenga algunos registros y otro procesador más viejo que no los tenga, pero sepas cómo solucionarlo. Por ejemplo, tú sabes cómo cifrar en AES, sabes todo el algoritmo necesario, y tienes un procesador que, que tiene la capacidad, el feature de cifrar en AES solamente pasándole la llave. Y ya es todo lo que tienes que hacer. Entonces, ese código está sencillo. Mandas a llamar el servicio del procesador y cifras en AES. ¿Qué pasaría si lo haces en un procesador que no tiene ese servicio? Pues lo que va a pasar es que va a fallar. Entonces ahí pones una condicional, un macro, le dices, mira, si estoy en este CPU, no metas código del algoritmo, porque el algoritmo ya viene en el CPU, nada más quiero que mandes la llave y lo que te voy a mandar a cifrar y devuélvemelo cifrado. Si detecta que va un procesador que no tiene estos features de AES, dice, ¿sabes qué? Pues no, si llegas a mandar a pedir la instrucción del AES, esto va a explotar porque ese CPU no lo tiene, no sabe cómo manejarlo. La buena noticia es que yo sé cómo programarlo manualmente, entonces no mandes a llamar AES del CPU, mejor usa esta función que te voy a dar aquí en el código y trátame todo lo que quiero cifrar con esta función. Aquí está la llave y devuélvemelo ya cifrado, ¿no? Para eso sirven estas cosas. Así es como se van haciendo programas que no fallan sin importar si el CPU tiene o no un recurso. Por si se preguntaban, oye, ¿por qué funciona? ¿De qué sirve tener CPUs más potentes si resulta que el Windows funciona en todo, Linux funciona en todo? ¿Para qué me compro un Extreme, Intel Extreme si con un Core i2 Duo de hace como 20 años me funciona? Funciona gracias a las macros de C, pero no es mágico. O sea, si el procesador no tiene la función, es el programador el encargado de meterle el algoritmo manualmente, solo que el compilador decide qué va a hacer, si se lo va a mandar al CPU o si lo va a ejecutar como una función dentro del lenguaje. Esto se oye engorroso tal vez, pero no es complicado. Vamos a hacer una demostración muy sencilla donde demostramos cómo el código se compila por medio de una condición de macro y eso es todo lo que vamos a hacer. Y listo, pues vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a ver de forma práctica cómo escribir un programa en lenguaje C que sea multiplataforma, multisistema operativo, incluso de diferente arquitectura de procesador. Esto es algo de control de flujos en el compilador a la hora de llegar al preprocesador. ¿Qué es el preprocesador cuando se está compilando? Bueno, en el preprocesador es donde se optimiza una parte del código en la que se eliminan los comentarios, se agregan las librerías y se agregan las macros. Básicamente, por medio de macros es como vamos a conseguir que un programa sea totalmente multiplataforma. Ya veremos, o sea, esta es la cosa más sencilla del mundo. Vamos a hacer un programita que se va a llamar multiplataforma.c. Y pues lo primero que vamos a hacer va a ser incluir la librería de standard.io. Seguido de la función principal. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un programa básico de escrito en lenguaje C que se ejecutaría en cualquier dispositivo, en cualquier arquitectura, casi como un Java, porque aquí no hay ningún problema. Pero vamos a irnos al ejemplo de Windows con Linux. ¿Qué pasaría si yo quiero escribir un directorio en el disco? Por ejemplo, vamos a hacer un espacio aquí. Las rutas en Linux son totalmente diferentes a las de Windows y esto lo vuelve un problema. Aunque tú escribas un programa en C,
un programa que debería ser el mismo en los dos lenguajes, en los dos sistemas operativos, se enfrentaría con algo ya de entrada diferente a nivel sistema de archivos. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear un directorio para Windows. Entonces sería C, dos puntos, diagonal invertida. Y luego lo llamamos directorio. ¿Cuál es el problema aquí? Es que si yo compilo esto en Linux, no va a haber ningún problema. El problema va a ser cuando se ejecute, porque resulta que en Linux no usamos las rutas absolutas de la misma manera. En Linux esto sería algo como esto. Para empezar, no usamos diagonal invertida, usamos la diagonal normal. Al ser la diagonal normal ni siquiera necesitamos el carácter de escape, porque la misma diagonal invertida es un carácter de escape en C. Entonces, ¿qué pasaría si ejecutáramos en Windows la ruta de Linux? Pues fallaría completamente, porque así no es como Windows maneja sus rutas. Lo mismo pasaría si en Linux ejecutamos la creación del directorio, pero con formato de una unidad C, que es la que es estándar normalmente para los Windows, un C, seguido de un dos puntos. Eso no existe en un Linux. Y carácter de escape, que es diagonal invertida, más otra diagonal invertida, para decirle que queremos una sola diagonal invertida, seguida del nombre del directorio. Esto es un problema. A diferencia de otros lenguajes como Java, que dicen que escribes una vez y ejecutas muchas veces, esto también podría ser un problema para Java, porque el Java se ejecutará de diferente forma a la hora de abrir archivos, a menos que tenga algún parche ya dentro del propio máquina virtual de Java para corregir este tipo de cosas. Pero C no lo tiene y hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo yo escribo un programa que va a ser multiplataforma y que lo único que necesita es un compilador para ejecutarse? Pues necesito llamar a las macros. Vamos a hacer eso. Vamos a borrar esto porque no vamos a crear un directorio, lo vamos a probar con algo muy sencillo, simplemente con una cadena de texto. Aquí vamos a poner printf hola mundo desde Windows. Si yo compilo esto va a funcionar, incluso en cualquiera de los lenguajes, porque en cualquier arquitectura y cualquier sistema operativo, porque esto es súper básico. Vamos a ver si es cierto. Pues sí, es totalmente cierto. Pero imaginemos que aquí tenemos un código que solamente debe ser ejecutado en Windows por algún motivo, porque usa una librería del Windows, una API que solamente existe en Windows. Pero, ¿cómo lo hacemos para no escribir un programa diferente para Windows y un programa diferente para Linux? Pues metemos las condicionales de macro. Es decir, aquí le vamos a poner una definición con condición, ifdef, una definición, y le vamos a decir, ¿sabes qué? Cuando seas Windows, y aquí incluso nos metemos en otro problema. ¿Cuál Windows? Windows de 16 bits, que sería como el Windows 3.1, Windows de 32 bits o Windows de 64 bits. Porque podría ser que existe un API en Windows 64 que no existe en Windows 32 y por lo tanto requeriríamos que esta zona se resuelva con código diferente. Pues esto lo vamos a mantener con Windows 64. Claro que sí. Y aquí le vamos a decir dónde termina el código que sería exclusivo para la compilación en Windows. Le vamos a dar un end if.
Y esto le está dando una condición y le está diciendo al compilador en el preprocesador que le dice, mira, esta zona de código solamente va a ser válida solo si se está compilando para Windows y además Windows de 64 bits, no para un Windows de 32. Vamos a ver si es cierto. Compilamos otra vez y corremos el programa. Como podemos ver, no se ejecutó, bueno, se ejecutó, pero no podemos ver la cadena de texto de Hola Mundo desde Windows. ¿Por qué no? Porque el preprocesador a la hora de compilar se da cuenta que ese código específico, que es un printf, en este caso la cosa más sencilla del mundo, no debería existir si el compilador no está orientado hacia Windows de específicamente 64 bits. A pesar que en el código pues podemos ver eh, que sí que podemos manejar ese printf. Pero ese printf podría ser un API a algo que solamente existe en Windows y que si lo metiéramos en Linux fallaría de forma catastrófica. Pero quedamos que estamos escribiendo programas multiplataforma, ¿no? Bueno, ¿qué podemos resolver aquí? Pues muy sencillo. Ahora le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a definirte. Y aquí nos metemos también en otros problemas. Definir a quién. Podríamos hacer esto y decirle cuando sea Unix, y aquí terminaría la definición como allá arriba. Es de Unix. Ok, ¿qué está pasando aquí? Aquí le estamos diciendo que esta zona de código, específicamente este bloque, solo se va a ejecutar cuando el compilador esté apuntando un Unix. ¿Qué es un Unix? Unix es cualquier sistema operativo que sea compatible con POSIX. Si yo dejo eso ahí, se va a compilar, no importa si lo meto en BSD, OpenBSD, Linux, FreeBSD, Apple, en MacOS, porque todas ellas son Unix. Unix porque cumplen con el POSIX. Y debería funcionar. Bueno, vamos a ver. Debería. Una cosa es debería y otra es que lo haga. Lo ejecutamos. Y como podemos ver, la parte de Windows fue ignorada completamente. Lo que se compiló fue la parte de Unix. Pero este Unix, como dije, engloba muchas cosas. O sea, esto tiene que respetar el POSIX. ¿Qué pasaría si hubiera un sistema operativo que se parece a Unix, pero que no tiene POSIX? Pues esto fallaría. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos usando código de POSIX. Código que, por ejemplo, el getID para los procesadores o el getID del userID. Cosas que son de POSIX y que si tú las quieres usar y en ese sistema operativo no existe, esto sería de nuevo catastrófico. Pero a veces puedes cumplir con POSIX, sí, pero además tener APIs extendidas, o sea, algo que solamente Linux tiene, en caso de que nos refiramos a Linux. Entonces, yo aquí le podría decir, ¿sabes qué? Este bloque de código solamente se va a activar si tu destino es Linux. Linux cumple con POSIX, por eso se activó, pero ¿qué tal si esta fuera una API extendida, algo que solo existe en Linux? Por ejemplo, el NetFilter, que aquí estuviéramos haciendo un firewall, en BSD, en FreeBSD no existe el NetFilter, y nosotros mandamos a llamar esas APIs, fallarían completamente. Yo le puedo decir aquí, mira, cuando estés en Linux y quieres usar NetFilters, pues es con este código. Si queremos usar el firewall de FreeBSD, pues tendremos que identificar que se está compilando para FreeBSD y usar el código específico de las APIs del firewall de FreeBSD. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Como podemos ver, se ejecuta lo de Linux. Y esta es la forma en la que hacemos programas que sean multiplataformas. Y lo mismo podemos hacer si se trata de un procesador.
Podemos definir los procesadores en la definición de arquitectura i386, que sería un procesador genérico de 32 bits. El Pentium 2 que soportaba MMX o el Pentium MMX. Podemos poner, si nosotros vamos a usar los registros del CPU que son de MMX, podemos poner ahí las condicionales de que solo se ejecute cuando exista MMX. Y si no existe, no lo ejecutes. Le metes un else y lo solucionas por medio de otro código para no usar esos registros. Y básicamente así vas construyendo un solo programa, pero que se va adaptando en código a la hora de que se use el preprocesador para que se compile lo que realmente requiere el sistema operativo al que va destinado. Y ya está, qué fácil es, ¿no? Así que esto no es Java, esto sigue respetando que el lenguaje C es un lenguaje multiplataforma, sí es multiplataforma, pero tienes que indicarle qué hacer en cada plataforma. Entonces, por ejemplo, tenemos el wget, que es para bajar archivos, o el curl. Pues está ofrecido en código fuente en los repositorios de GNU. Cuando lo compilas en Visual Studio, pues obviamente se compila con las partes que le corresponden a Windows cuando se trata de Windows. Pero cuando está en Linux se ejecutará de otra forma y cuando está en BSD de otra forma, porque cada uno de estos sistemas operativos tiene sus propias APIs, pero el programa en sí, como un conjunto de código fuente, solo es uno. Pero el resultado del código compilado variará dependiendo hacia qué plataforma está orientada la compilación. Y esto no solamente es de Linux o Windows, más bien dicho, esto no solamente se trata de que sea de Linux, en C++ también funciona y incluso podemos demostrar que esto funciona en Windows. Vamos a probarlo en Windows también, en Visual Studio. Es igual, o sea, con estas cosas tú podrías escribir un programa con código que sea para Linux desde Windows, así como aquí escribiríamos un programa para funcionar en Windows, aunque estamos en Linux, simplemente metiendo el código DC que le correspondería a Windows. Entonces, vamos a ver cómo funciona en Windows esto. No es complicado, es exactamente igual lo que acabamos de hacer ahorita, no es nada complicado. Y lo que tú no metas en una condición de if-def, eso se ejecuta en cualquier plataforma, porque la condición aquí es, esto solo se ejecuta este bloque si se encuentra en tal plataforma o en tal arquitectura, pero por ejemplo este return 0 se va a ejecutar en todas porque está fuera de las condiciones. Tan simple como eso.
Yo creo que con esto ya queda claro. Así es como el lenguaje C se muestra multiplataforma. Un solo código puede ser compilado en todas las plataformas y en todas va a funcionar siempre y cuando dentro de ese código se encuentre subbloques específicos para cada uno de los targets de sistema operativo. Espero que esta información te sea útil. Tal vez hayas entendido cómo funciona la multiplataforma en C, que no es mágico, simplemente es elegir código que quieras ejecutar o que no, dependiendo de la arquitectura del sistema operativo del CPU. Y pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX, puedes leer mi blog en www.lastdragon.net y en la descripción del video te dejo una liga hacia nuestra comunidad de Telegram en donde puedes recibir ayuda si tienes dudas o puedes ayudar si sabes cómo se hace. Y pues nada más. Por ahora, eso es todo. Adiós.